Reporte 100. Universo Ortiz es subdirector de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud, y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Universo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy bien, gracias. Sí, estoy viendo aquí el dato de hoy. El dato de hoy del COVID-19, 17 fallecimientos y 296 nuevos casos. ¿Tienen el dato de la edad promedio de estos fallecimientos y la edad promedio de estos nuevos casos, Universo? Porque tanto el secretario Clausen como a nivel federal aseveran que esto está pegando ya a los más jóvenes. Sí, claro que sí. Y es correcto. En los últimos meses, incluso ya varias semanas hacia acá, se ha venido registrando un viraje, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Incluyendo la propia vacunación, incluyendo la inmunidad que tienen por haber padecido antes y la propia inmunidad por la vacuna y otras cosas, que la afectación se está viendo más en personas jóvenes. Sí, pero ¿qué es una persona joven? ¿En qué rango, de qué rango de edad estamos hablando? Te voy a poner un ejemplo. De esas 17 defunciones, bueno, para empezar, 11 de ellas se dieron el año pasado, se dictaminan y se confirman hoy. Pero de esas 6 sí sucedieron durante la última semana, la semana en curso. Entonces, de esas 6 defunciones en la semana en curso, hay personas entre los 36 y máximo 76 años de edad. Sin embargo, nosotros en el ya análisis que hacemos de las personas en específico, es correcto que estamos viendo ahora que digamos una proporción de la mitad y mitad, 50% aproximadamente, son menores de 60 años y la otra mitad siguen siendo mayores, cuando antes prácticamente casi la totalidad eran mayores de 60 años. Entonces ahorita estamos observando, en efecto, afectación grave en personas menores de 60 años. Sí, entonces, es decir, la mitad de los fallecimientos que se están registrando en las últimas semanas son de personas menores de 60 años. Así es, sí. Y tenemos fallecimientos desde los 20 y tantos años de edad, ¿no? Sí, ¿el año pasado era esto distinto? O sea, es decir, ¿los fallecimientos eran fundamentalmente de más de 60 años? Así es, definitivamente. O sea, de hecho, hasta enero, ahora en lo que se observó en la segunda ola, hasta enero-febrero, la gran mayoría, más del 80-85% de los fallecimientos eran en mayores de 60 años. Entonces, actualmente ahorita, con esta especie de repunte que estamos observando en este momento, los afectados mayormente son jóvenes. Sí. Ahora, Universo Ortiz, estas personas fallecidas, 6 en la última semana, del reporte de las últimas 24 horas, me dices entre 36 y 76 años los fallecimientos. Así es. ¿Eran personas vacunadas? De ellas, la gran mayoría, de hecho, de esas 11 que fueron o se fallecieron el año pasado, obviamente no estaban vacunadas, porque todavía no existía la vacuna. Y de las 6, durante la última semana, no estaban vacunadas. De hecho, sí, como ya hemos informado anteriormente, sí venimos registrando también fallecimientos, pero fundamentalmente en personas con esquema incompleto y también algunas con esquema completo, pero que todavía no alcanzaba a tener en general 2 semanas entre que se aplicó el esquema completo y empezaron los síntomas. Y esto es una cosa muy importante porque no tenemos que confiarnos. El organismo tarda cuando menos 2 semanas entre que se termina el esquema de vacunación y que crea las defensas, ahora sí, al 100%, y también depende mucho de la persona. No todas las personas somos iguales, algunas tardan más en crear las defensas, ¿no? Entonces, en conclusión ahí, pues definitivamente no hay que confiarnos aún con la vacuna hasta que pase mínimo 2 semanas de que se terminó el esquema de vacunación. El esquema completo. El esquema completo, exactamente, si es de 2 dosis o si es de 1. Sí, quiere decir que está falleciendo la población no vacunada, la población vacunada con una sola dosis, o sea que todavía está con el esquema incompleto,
o vacunada con la dosis completa, pero sin que haya pasado el tiempo suficiente para generar inmunidad, que son 2 semanas. Y eso es muy triste, Carlos, porque la persona se siente bien, se siente confiada, pero muchas veces se desconoce esto de que se tiene que cuidar uno 2 semanas después de completar el esquema, y es triste que por un descuido de esta forma y sentirse confiado, se contagie y pues pase eso, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que personas vacunadas con las dosis completas y con el tiempo de inmunidad que tienen que transcurrir de 2 semanas, ¿quiere decir que no van a morir? Siempre hay un mínimo porcentaje de casos emergentes. O sea, los casos emergentes sí son cuando ya pasan más de 2 semanas, están completamente vacunados y aún así se contagian. Pero créeme, es muy mínimo el porcentaje. O sea, no te podemos decir que no va a haber, pero comparado con las personas no vacunadas es sumamente mínimo el porcentaje. Entonces, fundamentalmente es correcto. Las personas que ya tienen más de 2 semanas de que se vacunaron con estado completo y que tienen un sistema inmune, están bien nutridos, no se malpasan, etcétera, pues son personas que tienen un grado cercano al 100% de protección contra casos graves. Eso es bien importante, casos graves. Sí, ahora me decías ahorita, Universo Ortiz, subdirector de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud. La mitad de los fallecimientos en las últimas semanas son de menores de 60 y la otra mitad de mayores de 60. Y en el caso de los contagios, ¿cómo está funcionando en los rangos de edades? Estos casos que se están presentando diarios, más de 200 diarios en promedio en los últimos días, ¿en qué rango de edad se están presentando? También sucede algo parecido con las defunciones en los casos que se están presentando. Aproximadamente la mitad, más o menos un poquito más, ya están en personas jóvenes. Incluso venimos registrando en promedio y en proporción al total de casos diarios, más casos en niños que nosotros consideramos la edad infantil de los 0 a los 14 años de edad. Entonces, al inicio de la pandemia, en las primeras 2 olas, eran un promedio, a veces tuvimos promedio hasta de 500 casos diarios, y de esos solamente 5 o 6 niños. Ahora que tenemos un promedio de 200 más o menos casos diarios, estamos teniendo un promedio de 15, 20 casos que son niños de 0 a 14 años. Entonces, eso nos indica que efectivamente este viraje de afectación de la pandemia de la COVID-19, pues sí está ahorita en este momento pues inclinándose más a las edades jóvenes. Sí, o sea, tienen casos en menores de 0 a 14 años. ¿Y estos casos están terminando en hospital o se quedan en casa? Mira, afortunadamente seguimos observando que la gran mayoría de estos casos en jóvenes y niños suelen ser leves y se resuelven en casa. Pero sí, también hemos venido registrando, aunque en menor proporción obviamente que en un adulto mayor, casos en jóvenes que tienen que ingresar por algún motivo al hospital. La gran mayoría casos estables, no graves, pero pues siempre que tengamos, digamos, más casos, entre más casos tengamos en esta población, hay más el riesgo de que alguno o algunos de ellos sí se compliquen. Entonces, esto es la importancia, ¿no?, de estar observando esta situación y que nos cuidemos en las edades jóvenes, que es cuando estas edades nos sentimos que somos invulnerables y por eso tendemos a cuidarnos menos. Sí. Aquí viene una nota hoy en el diario Reforma, Universo Ortiz, donde profesores en la Ciudad de México se están inscribiendo para revacunarse porque tienen dudas sobre los efectos o la inmunidad que ofrece la vacuna CanSino y el sistema se los está permitiendo. Es decir, hay profesores que están en el rango de los 30 a 39 años de edad o los de 40 a 49 años de edad y que ya recibieron CanSino de una sola dosis, pero que están regresando a los módulos de vacunación con otros biológicos en las etapas de 30, 39, 40, 49 años. ¿Este fenómeno que se está dando en la Ciudad de México se está registrando también aquí en Sonora? Todavía no tenemos registrado así de forma, digamos, precisa el fenómeno aquí, Juan Carlos, pero sí es muy probable que se den este tipo de cosas. De hecho, en lo particular yo te puedo decir que he tenido cuestionamientos de personas, amigos, pacientes,
en este sentido, incluso aquí más se da por la cuestión de la restricción del gobierno de Estados Unidos para el viaje en personas que están vacunados con este tipo de biológicos. Entonces, lo que sí me gustaría pues dejar claro para tu público y para ti es de que es correcto que sea cual sea la vacuna que nos tocó inicialmente, llámese Pfizer, llámese Astra, llámese Sinovac, llámese CanSino, son vacunas todas efectivas contra casos graves. O sea, ahí sí no tenemos duda y nosotros lo estamos observando, de hecho, en las personas que en nuestros datos epidemiológicos, ¿no? O sea, que en efecto todas las vacunas son tienen la efectividad contra casos graves. O sea, ya es diferente la efectividad contra enfermarse, ¿no? Que sí varía mucho, desde un 50 hasta un 95%. Sí. Pero lo más importante es contra casos graves. Pero sí se está registrando y de hecho esperamos que se pueda registrar este fenómeno, ¿no? También en otras partes. Sí, estoy aquí nada más para precisar, Estados Unidos no está impidiendo la entrada a su territorio si se tiene CanSino o alguna otra vacuna. De hecho, lo ha aclarado bastantes veces el gobierno de los Estados Unidos, porque sí ha generado eso confusión de que si hay prohibición para entrar a Estados Unidos ahorita permite entrar con vacuna o sin vacuna. Lo que tiene que mostrar el viajero es una prueba negativa de COVID. Sí, sí. Para precisarlo, porque luego puede causar confusión. Sí lo ha aclarado el gobierno de Estados Unidos. No está condicionado el acceso al uso de algún tipo específico de vacuna. De hecho, aquí estoy viendo un comunicado de Relaciones Exteriores que lo está aclarando. Excelente. Sí, vamos a checar eso y pues qué bueno que lo aclaras, Carlos, porque sí es importante. Muy bien, gracias, doctor Universo Ortiz, subdirector de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias de Salud, por tomar esta llamada. Gracias a ustedes, saludos. Hasta pronto. Reporte 100.